Muy buenos días a todos, hermanos. El Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Les voy a invitar, por favor, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Y la semana pasada comenzamos a examinar el Sermón del Monte. Específicamente en el Sermón del Monte, la oración del Señor, la oración modelo que es conocida como el Padre Nuestro, ¿verdad? Y hoy vamos a volver a leer este pasaje para darle inicio a esta enseñanza. Mateo capítulo 6, versos 9 al 15. Abre su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Señor, damos gracias en esta mañana por el privilegio de poder venir ante tu presencia por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Padre, hemos exaltado tu santo nombre. Rogamos, Señor, ahora el auxilio de tu Espíritu y pedimos, Señor, que Él sea el Maestro que nos guíe a toda verdad. Señor, ilumínanos y capacítanos para entender la enseñanza de tu palabra. Y sobre todas las cosas, Señor, aplícala a nuestros corazones para que podamos ponerla por práctica. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gloria. Amén y amén y amén. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. ¿Quiere usted aprender a orar? ¿Quiere usted aprender a orar? ¿Quieres orar como Dios desea que ores? A medida que examinamos esta oración modelo, debemos recordar quién dio esta enseñanza. Debemos recordar que quien dio esta enseñanza fue el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí Jesús está enseñando a sus discípulos cómo debemos orar. La manera correcta de orar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no recibo muchas de las peticiones que hago en mis oraciones? ¿Por qué no recibo las respuestas que yo espero en muchas peticiones que hago? ¿Sabe? La respuesta es muy sencilla y la tiene Santiago en el capítulo 4, verso 3. Santiago dijo: piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. O sea, el punto que Santiago está haciendo es que la oración de muchos creyentes se ha convertido en un medio para alcanzar un fin. Y ese fin normalmente es egoísta. Pedimos cosas basadas en nuestro egoísmo, en nuestro deseo carnal, y no cosas que realmente tienen en mente el propósito de Dios para nuestra vida. El apóstol Juan afirmó en 1 de Juan 5, 14 y 15 que si pedimos cualquier cosa, escuche esto, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, dice que Él, o sea, Dios, nos oye. Y en el verso 15 dice:
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si oramos de esta manera que Jesús nos enseña aquí, tendremos plena confianza de que Dios escuchará y responderá nuestras oraciones. Mediante esta oración modelo, el Señor nos enseña los elementos de la oración. Jesús enumera aquí 8 elementos esenciales de la oración. Ahora, ¿qué elementos son estos? Bueno, la semana pasada enumeramos el primero, que es la paternidad de Dios. La paternidad de Dios. Y vimos que esta oración solamente puede ser hecha por un creyente en Jesucristo, por una persona que ha recibido a Jesucristo por la fe como su Señor y Salvador. Porque aunque todos somos hijos de Dios por creación, no todos somos hijos de Dios en cuanto a la relación espiritual. Dios no es Padre espiritual de toda persona. Al contrario, toda persona que nace, dice la Escritura, que está en pecado y que es un hijo del diablo, aunque la persona no lo sepa. Bien, por tanto, esta oración solamente puede ser hecha a aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque la Escritura dice que a todos los que reciben a Cristo por la fe se les da el privilegio de ser hechos hijos espirituales de Dios. Somos adoptados en la familia de Dios. Ahora, el día de hoy vamos a ver el segundo punto o el segundo elemento de la oración, que es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios en el verso 9. Note lo que dice el Señor: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo santificado sea tu nombre? ¿Sabe? Muchos repiten estas palabras sin entender realmente el profundo significado que ellas tienen. ¿Qué implican estas palabras cuando decimos santificado sea tu nombre? Ahora, obviamente vamos a explicar el significado, pero lo primero que quiero que usted haga y que yo también voy a hacer, obviamente que todos debemos hacer en esta mañana, es meditar en nuestra propia vida de oración. En nuestra vida de oración. La semana pasada hablamos de que una persona que no ora debe dudar profundamente de su salvación, porque así como una persona no puede existir sin respirar, tampoco un creyente genuino puede vivir sin orar. La oración es imprescindible para la vida espiritual. Pero hoy quiero enfocarme en la manera de orar. Cuando oramos, ¿por qué oramos? Y estoy seguro que usualmente la mayoría priorizamos nuestra lista personal de peticiones al Señor. Y relegamos o incluso olvidamos las prioridades de Dios. Oramos muchas veces con la intención de que Dios cumpla o haga nuestra voluntad, en lugar de orar con la intención de que nosotros nos sometamos a la suya. Y esta primera petición, santificado sea tu nombre, establece el orden correcto al orar. El orden correcto al orar. La primera prioridad de Dios es que su nombre sea santificado por su pueblo, por todos aquellos que nos llamamos creyentes, cristianos. La prioridad de Dios es que su nombre sea santificado. Y al examinar esta frase, aprendemos sobre la naturaleza de Dios y sobre el nombre de Dios. Vamos a empezar con la naturaleza de Dios. Fíjense que dice santificado. Y el término aquí es la traducción del verbo griego aiazo,
que significa tratar como santo, reverenciar. El verbo está obviamente relacionado con el adjetivo griego agios, que significa tratar a una persona o cosa como santa, y eso implica que es diferente y separado. Cuando la Escritura llama a Dios santo, se refiere a todo aquello que lo distingue de nosotros. Se refiere a su naturaleza divina, que es perfecta y es santa, es singular, es diferente. La naturaleza de Dios es santa. Dios es santo intrínsecamente por naturaleza. Dios es singularmente santo. Fíjense lo que dice 1 Samuel 2:2, dice, no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. La santidad es la característica de la naturaleza de Dios que se encuentra en el mismo núcleo de su ser, en la misma esencia de su ser. Es su grandeza ontológica, inherente y absoluta. Dios es singularmente santo y perfecto. Él está separado y exaltado sobre todo. No hay nada ni nadie que se compare con Dios. Y sin este atributo, sin esta perfección de la santidad, Dios no sería verdadero Dios. Ser santo, como cualquier otro de sus perfecciones o atributos, es algo que es ontológicamente necesario en Dios. O sea, es algo que es esencial a su naturaleza divina. Es algo que lo distingue de la creación. Es algo que lo distingue de todo lo demás. Dios es singularmente santo. Él es diferente. Él es diferente a nosotros en la esencia de su existencia, en su naturaleza y en sus obras. Déjeme decirle que la santidad divina es la que más muestra la distinción entre el Creador y la criatura. Entre el Creador y la criatura. Por lo tanto, nada ni nadie en la creación, ni siquiera los hombres que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nos comparamos con Dios en su naturaleza esencial. Dios es incomparable. Él es la perfección infinita. Y por eso su ser, su persona y su nombre es separado o santo. Es separado o santo. Y déjeme decirle, cuando oramos de esta manera, santificado sea tu nombre, no oramos para que Dios sea más santo. Él no puede ser más santo de lo que Él es. Él es santo, lo ha sido por siempre y siempre lo será. Él es intrínsecamente santo. Por tanto, cuando nosotros oramos, santificado sea tu nombre, esta primera petición de esta oración modelo, aquí el Señor establece el orden correcto, pues lo que Jesús quiere que entendamos es que toda oración que usted y yo elevemos a Dios debe ser hecha para la gloria de Dios. Usualmente cuando oramos estamos pensando en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos que Dios haga por nosotros, en lo que buscamos que Él nos dé. Sin embargo, lo que el Señor nos enseña aquí, que al orar usted y yo
debemos tener nuestra mente y nuestro corazón en la gloria de Dios. Y aún nuestras oraciones deben ser hechas para la gloria de Dios. Así que esta es una lección importantísima para nosotros como iglesia. Para todos aquellos que somos cristianos. La verdadera oración está centrada en Dios y no en nosotros. Nuestro deber primordial al orar es despojarnos de nosotros mismos y darle a Dios la preeminencia que Él requiere en nuestros pensamientos, en nuestros deseos y aún en nuestras súplicas. Déjeme aclararle algo, y esto es importante que lo entendamos. Solamente cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde en nuestra vida, todas las demás áreas de nuestra vida van a acomodarse en el orden apropiado. Solo cuando Dios tiene la prioridad en tu vida, vas a tener la capacidad de ordenar todo lo demás en tu vida. Y esta petición, santificado sea tu nombre, significa que Dios debe ser tratado de forma diferente a todo lo demás. A todo lo demás. Que a Dios se le debe dar una posición absolutamente única y preeminente en nuestras vidas. Santificar a Dios significa reverenciarlo, honrarlo, glorificarlo y exaltarlo. Significa darle el lugar único que su naturaleza y carácter santo merecen y exigen de nosotros. Santificar a Dios es desear que su persona sea tenida por sagrada y reverenciada por todo el mundo, empezando obviamente por nosotros que somos su pueblo. Santificar a Dios es el fin último de toda la creación. Isaías 43:7 dice: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mí gloria. Note, ¿para qué fuimos creados usted y yo? Fuimos creados para la gloria de Dios. Y el pueblo del Señor lleva el nombre del Señor. Y por tanto usted y yo existimos con un solo propósito, y es glorificar a Dios, darle a Dios la gloria que Él merece. Vuelvo y repito, santificar a Dios es darle el honor, la gloria y la veneración que Él merece por ser Dios. Y lo que Jesús nos está enfatizando aquí, amado hermano, es que todas las demás peticiones deben estar subordinadas a esta. Toda otra petición que usted haga al orar, que yo haga al orar, debe estar subordinada a esta petición. Y debe buscar el cumplimiento de él. O sea, todo lo que pedimos debe ser para la gloria de Dios. ¿Escuchó eso? No debemos o no podemos orar correctamente a menos que la gloria de Dios domine nuestros pensamientos y nuestros deseos. Debido a que Dios es santo, Él ordena y demanda que todos aquellos que son parte de su pueblo seamos santos. Esa no es una opción. Dios demanda que aquellos que quieren tener comunión con Él seamos santos. Dice la Escritura en 1 de Pedro 1:15 y 16, sino que así como aquel que los llamó es santo,
así también sean ustedes santos fíjense lo que dice a continuación, en toda su manera de vivir. O sea, debemos santificar a Dios en todo nuestro estilo de vida. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Ahora, a veces leemos esto y no entendemos lo que significa para nosotros. La mayoría de nosotros piensa que Dios quiere que usted sea exitoso, famoso, rico y que todo le salga bien y que Dios le dé todo lo que usted quiere, ¿cierto? Pensamos que al orar, Señor, dame el carro que yo quiero, dame la casa que yo quiera, dámela. Y pensamos que la prioridad de Dios para usted y para mí es que tengamos todo lo que nosotros queremos. De hecho, conozco gente del movimiento de la prosperidad que dice que Dios no puede hacer nada si no se lo decimos, si no se lo ordenamos. O sea, Dios es un muñeco para ellos. Ahora, ¿sabes tú cuál es la prioridad de Dios para tu vida? ¿Sabes tú cuál es la prioridad de Dios para tu vida? ¿Sabes lo que el propósito de Dios para ti? ¿Sabes cuál es la prioridad de Dios para ti y para mí? ¿Sabes cuál es? Dios ha elegido un pueblo y lo ha llamado con un solo propósito. Dice Efesios 1:4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora note lo que dice a continuación. Ojo, observe detenidamente. Para que fuéramos exitosos, ricos y famosos. Para que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. O sea, el propósito de Dios para tu vida es que tú seas santo. Y todo lo que Dios va a hacer es para que tú seas santo. Porque ese es su propósito, esa es su prioridad. La prioridad de Dios es que tú seas santo, que yo sea santo, que yo viva todo lo que vivo para su gloria. ¿Entiende eso? Déjame decirte que la santificación es un beneficio de la aplicación de la salvación o de la redención. Y comienza el día que una persona es salva, el día que es regenerada, el día que nace de nuevo por la fe. Ese día comienza la santificación. Pero la santificación es una obra progresiva que va a continuar hasta el día en que usted y yo partamos de este mundo a la presencia de Dios. Dios está obrando en nuestros corazones mediante el poder del Espíritu Santo para que podamos vencer el dominio del pecado en nuestra vida, sometamos al pecado y seamos cada día más santos y más semejantes a Cristo. Ese es el propósito de Dios para tu vida y para el mío. Que pequemos menos y seamos más como Cristo. La santidad es la característica que define la nueva naturaleza y la conducta de los cristianos. ¿Escuchó lo que dije? La santidad es la característica que define la nueva naturaleza y la conducta de los cristianos. Aquellos que portamos, que llevamos el santo nombre de Cristo, debemos santificarlo, debemos glorificarlo, debemos honrarlo en cada área, en cada aspecto de nuestra vida. Y déjeme decirle, santificar a Dios empieza en el corazón. Empieza en el corazón. Pedro nos manda en 1 de Pedro 3:15, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Note, santifiquen a Cristo como ¿qué? Como Señor. ¿Qué significa que Cristo es el Señor? Significa que Él es el amo, el que debe controlar nuestra vida. Quien debe controlar nuestra vida es Cristo, no yo, no usted. Yo quiero esto, Señor. Y el Señor nos dice, no, yo quiero esto para ti. Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. ¿Quién reina en tu corazón? ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Eres tú o es Cristo?
santifiquen a Cristo como Señor en sus... Significa que nuestro corazón debe estar rendido a Cristo. Debemos someternos a su voluntad y no buscar hacer la nuestra. Cuando Pedro dice que santifiquemos a Cristo en nuestros corazones, quiere decir que debemos darle a Dios el lugar prioritario que Él merece y demanda de nosotros. Dios debe tener la prioridad en nuestros corazones. Y déjame decirte algo, Dios está obrando con un solo propósito, y es que usted y yo seamos más santos. Y nuestros corazones, escuche esto, nuestros corazones son el santuario en el cual Dios desea ser adorado. Usted y yo somos el templo de Dios. Ya no hay templo. Esto no es un templo. El templo de Dios en el Nuevo Testamento son los creyentes. Somos usted y yo. Y el corazón suyo y mío es el lugar donde Dios quiere ser adorado. Nuestros corazones deben anhelar que Dios sea temido, amado, respetado, exaltado y adorado, porque eso es lo que Él merece de nosotros. En otras palabras, debemos examinar nuestros corazones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Solo cuando santificamos a Dios en nuestros corazones, solo cuando usted santifica a Dios en su corazón, cuando Dios reina en su corazón, cuando Él realmente llega a tomar el control de su corazón, usted lo va a honrar en las demás áreas de su vida. Usted lo va a poder honrar en las demás áreas de su vida. ¿Qué significa? El cambio en la vida cristiana no es algo externo, no es algo que ocurre de afuera hacia adentro, sino que es al revés. Es algo que ocurre de adentro hacia afuera. Hasta que yo no rindo mi corazón al Señor y Él es santificado, Él es glorificado en mi corazón, no voy a poder vivir de una manera que realmente trae gloria a Dios. Y mientras Dios no es santificado en mi corazón, no voy a poder darle honra a Dios en las otras áreas de mi vida. ¿Por qué hay batalla en ciertas áreas de mi vida? Porque yo en mi corazón todavía no he rendido totalmente mi voluntad y mi corazón no está totalmente rendido a Dios. Santificamos a Dios cuando usted y yo procuramos conocerlo a Él cada día más, tal y como Él es. Tal y como Él se ha revelado en la Escritura. ¿Sabe que el concepto que tenemos de Dios, muchas personas no es el concepto que Dios nos ha dado de sí mismo en la Escritura? Y eso es un peligro grave. Porque estamos adorando a un Dios imaginario. Santificamos a Dios al procurar conocerle tal y cual Él es, tal y cual Él se ha revelado. Y si usted y yo decimos ser hijos de Dios, nuestro anhelo principal debe ser conocer a Dios, conocer a nuestro Padre. ¿Sabe? Todo hijo anhela tener comunión con su Padre. Todo hijo anhela conocer a su Padre. ¿Cómo es posible que seamos hijos de Dios y no busquemos diariamente en la Escritura conocer más al Dios que llamamos Padre? ¿Cómo puedes llamar Padre nuestro a alguien a quien no conocemos, que nos es ajeno? Debemos venerar a Dios porque Él es el Dios
que sabemos que es. El Dios que conocemos mediante la Escritura. Y el doctor John MacArthur afirma que las falsas ideas en cuanto al único soberano son irreverentes. Descubrir y creer la verdad respecto a Dios demuestra reverencia por Él. E ignorancia voluntaria o doctrina errónea demuestra irreverencia. No podemos venerar a un Dios cuyo carácter y voluntad no conocemos o nos resultan indiferentes. Fin de la cita. Santificamos a Dios cuando buscamos conocerle cada día más y ser más como Él. Santificamos a Dios cuando nuestra conducta es piadosa. Cuando vivimos vida piadosa. ¿Qué significa vida piadosa? Es vidas que honran a Dios. Vidas que glorifican a Dios. Aquellos que viven en desobediencia a Dios están tomando el nombre de Dios en vano. Están reclamando como Señor a alguien que no obedecen. ¿Sabe? El Señor Jesús dio advertencias serias al respecto. Y esta advertencia es para usted y para mí. Porque podemos estar sentados en una iglesia recibiendo sana doctrina, recibiendo sana enseñanza, y nuestros corazones pueden que no estén en el lugar correcto. En Lucas 6:46 dice la Escritura, Jesús hizo esta pregunta: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor? Y note lo que dice a continuación: y no hacen lo que yo digo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que digo. ¿Por qué no obedecen? ¿Me llamas Señor y no me obedeces? La obediencia es lo que demuestra que realmente estás sujeto, que tu corazón está sujeto al señorío de Jesucristo. Y en Mateo 7:21, otra advertencia: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, note nuevamente, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta que en ambos versos hay una palabra clave? Hacer. Hacer. ¿Qué significa? Obedecer. Vivir de acuerdo a lo que Dios ha revelado, a la verdad que Dios demanda en su palabra. Por tanto, yo puedo decir, Señor, yo te amo, pero si mi corazón no está rendido a Él y si no estoy obedeciendo la palabra, si no estoy obedeciendo la Escritura, soy un hipócrita, un mentiroso. Y lo más triste es que puedo pasarme 10 años, 20 años sentado en una iglesia oyendo las mismas cosas, y el día que llegue a la presencia de Dios, esperando escuchar, bien, entra el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel, voy a escuchar, nunca os conocí, apartaos de mí. Qué terrible advertencia. Qué terrible advertencia. Santificamos el nombre de Dios cuando conocemos, creemos y obedecemos su palabra. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Estudia la palabra. Dios es santificado cuando usted y yo como cristianos tenemos una prioridad en nuestra vida. Y la prioridad de nuestra vida debe ser la que dijo Pablo en 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. O sea, debemos buscar glorificar a Dios en todo lo que hacemos, en cada relación que tenemos, en cada trabajo que hacemos, en la manera en que tratamos con nuestra familia, con las esposas, con los esposos, en la manera en que tratamos con los compañeros de trabajo, en la manera que tratamos, en todo lo que hacemos como cristianos, usted y yo debemos glorificar a Dios, porque de esa manera estamos santificando su nombre. Santificamos a Dios cuando usted y yo lo reverenciamos
en nuestra vida. ¿Sabe? En su catecismo, Lutero pregunta, ¿cómo se santifica el nombre de Dios entre nosotros? ¿Cómo se santifica el nombre de Dios entre nosotros? Y su respuesta fue la siguiente: cuando nuestra vida y nuestra doctrina son verdaderamente cristianas, es decir, cuando nuestras convicciones intelectuales y nuestras acciones prácticas se someten plenamente a la voluntad de Dios. Así es la manera en que glorificamos a Dios, que santificamos a Dios. Cuando mi vida está rendida a Dios, cuando su vida está rendida a Dios. Y Dios ocupa el primer lugar, la prioridad en su vida. Hemos examinado la naturaleza de Dios, que es santa, y vamos a analizar el nombre de Dios, el nombre de Dios. Dice Jesús, santificado sea tu nombre. Y déjeme decirle, la expresión tu nombre es una forma típica e indirecta de referirse reverentemente a la persona misma de Dios. A la persona misma de Dios. Así que cuando mencionamos el nombre de Dios, estamos mencionando a Dios mismo. Tal y como Él se ha revelado. Nos dice el salmista en el Salmo 76:1, Dios es conocido en Judá. Cuán grande es su nombre en Israel. O sea, la relación entre nombre y persona es mucho más estrecha en el pensamiento hebreo que en el nuestro. Conocer a Dios era conocer su nombre. El nombre y la persona son sinónimos, son intercambiables. Por tanto, cuando hablamos del nombre de Dios, se está usando como un sinónimo para hablar en referencia a la persona misma de Dios. Y déjeme decirle, Dios es celoso de su nombre. Nosotros no entendemos. ¿Sabe? R.C. Sproul dijo que el problema más serio que tenía la iglesia de este siglo era que no entendía realmente la gloria de Dios. No entendía realmente quién es Dios. Ezequiel 36, 21 al 23. En Ezequiel 36, 21 al 23 dice la palabra de Dios. Escuche, y obviamente Dios está hablando aquí, ¿cierto? Dice, pero yo he tenido compasión de mi santo nombre. O sea, Dios dice, yo tengo compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Note, el pueblo de Dios que debía santificar, exaltar, glorificar el nombre de Dios, ¿qué había hecho? Había profanado el nombre de Dios. ¿Sabe? Profanamos el nombre de Dios cuando tomamos su nombre en vano, cuando actuamos de una manera pecaminosa delante de Él. Yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, dile a la casa de Israel. O sea, aquí viene una advertencia de parte de Dios. Bien, dile a la casa de Israel. Así dice ¿quién? El Señor Dios. Nota a continuación. No es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino ¿por qué? Por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Verso 23. Vindicaré la santidad de mi gran nombre. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ella. Entonces las naciones sabrán, note, entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor. ¿Declara quién? El Señor Dios, cuando muestre mi, ¿qué cosa? Santidad entre ustedes a la vista de ella. O sea, cuando el pueblo de Dios no vive para la gloria de Dios, deshonra
el nombre de Dios. ¿Entiende eso? Cuando nosotros que decimos ser cristianos vivimos de una manera que deshonra a Cristo, no estamos reverenciando a Dios, sino que estamos blasfemando su nombre. Estamos profanando su nombre. Estamos usando su nombre en vano. En hebreo el nombre significa la naturaleza, el carácter, la personalidad de la persona. En la medida que es conocida y que es revelada. El nombre de Dios ya es santo. Porque Él está exaltado, separado de cualquier otro nombre, de cualquier otro ser, de cualquier otra persona. Dios es santo por naturaleza. Pero nosotros oramos para que su nombre sea santificado. En otras palabras, para que el nombre de Dios sea tratado como santo, sea reconocido por las personas. Porque deseamos ardientemente que Dios reciba el debido honor, no solamente en nuestra propia vida, sino en la vida de la iglesia y del mundo. Como pueblo de Dios, somos representantes de Dios ante el mundo. Y Dios desea que a través de las acciones nuestras, su nombre sea santificado en el mundo. Su nombre sea tratado como santo. ¿Sabe? Entre los mandamientos que Dios dio en Éxodo 27, los 10 mandamientos, hubo uno que decía, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Los cristianos debemos esforzarnos por no usar el nombre de Dios en vano. Y déjeme decirle, es una mala costumbre, es un pecado que hemos adquirido con el tiempo. Y la mayoría de nosotros lo hace y muchas veces lo hace sin darse cuenta. Pero tomamos el nombre de Dios en vano con mucha frecuencia. El puritano Thomas Watson cita 12 maneras en las cuales usamos el nombre de Dios en vano. Y entre esas están usarlo de manera irreverente. Usarlo de manera irreverente. Declarar su nombre, pero no vivir de acuerdo a la profesión. Adorarlo externamente, pero no en el corazón. Usar mal su palabra. Falsificar nuestras promesas y hablar sin cuidado del honor de Dios. Algo que hacemos con mucha frecuencia es decir, oh Dios mío, oh Jesús. Y usamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo muchas veces por cualquier cosa, ¿verdad? Para expresar asombro, sorpresa o incluso un susto. O si nos damos un martillazo en el dedo decimos, ¡ay, Dios mío! Pero déjeme decirle, eso es usar el nombre de Dios en vano. Usted no lo sabía, quizás, pero lo estaba haciendo. Ya lo sabe. Usar el nombre de Dios en vano era un delito tan serio y tan importante que en la ley de Dios constituía un delito capital. O sea, el castigo era la pena de muerte para el que usara el nombre de Dios en vano. Levítico 25:16 dice, además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. ¿Lo ve conmigo ahí? El que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedrará. Ahora, entienda algo. Ya no tenemos la ley
como norma de vida. Pero a los ojos del Señor, tomar su nombre en vano sigue siendo un pecado capital. Bien. Orar santificado sea tu nombre significa atribuirle a Dios la gloria y la santidad que Él ya tiene. Y que de modo supremo y único siempre ha sido suya. Oramos para que el nombre de Dios, que encarna su esencia y su carácter, sea tratado como santo por todos. Y lo que Jesús nos enseña aquí, la oración aquí, la idea aquí, amado hermano, cuando Jesús dice santificado sea tu nombre, esta es una súplica a Dios para que Él actúe en defensa de su nombre. ¿Entiende eso? Nosotros debemos sentir celo por el nombre de Dios. Y debemos buscar que todo el mundo glorifique el nombre de Dios, empezando por nosotros. Ahora, ¿cuál es el nombre de Dios que debemos honrar? Bueno, obviamente en la Biblia sabemos que Dios tiene muchos nombres. Y que cada uno de esos nombres que la Biblia nos describe con relación a Dios nos habla de algún aspecto de su naturaleza, de su carácter. Por lo tanto, al santificar el nombre de Dios, estamos honrando a Dios en relación con algún aspecto de su carácter. Bien. El nombre de Dios en realidad, o los nombres de Dios, representan a Dios mismo, tal cual, y Él se ha revelado en las Escrituras. ¿Sabe? En las Escrituras hay muchos nombres para Dios. Por ejemplo, está el nombre El. Esto es Dios considerado como el poderoso. Y ese nombre aparece en muchas combinaciones. Por ejemplo, Dios es el Shaddai, el Dios todopoderoso, en Génesis 17:1 y en Éxodo 6:3. Dios es Elohim, el Dios creador. ¿Ok? En Génesis 1. Él es el Elión, el Dios altísimo, en Números 24:16. Y hay muchos más. Dios es otro nombre que Dios ha revelado sobre sí mismo, es Yahweh, el Dios del pacto, en Éxodo 3:14. Fue el nombre con el cual Él se dio a conocer a Moisés en la zarza ardiente. Y existen combinaciones de ese nombre cuando se menciona Yahweh Jireh, el Señor proveerá, en Génesis 22:14. Yahweh Shalom, el Dios que es nuestra paz, en Jueces 6:24. Y así tenemos Yahweh Sabaoth, el Dios de los ejércitos, y muchos más. Ahora, el punto que quiero que entienda es que todos esos nombres describen atributos de Dios, perfecciones de Dios, y nos revelan quién es Él y cómo es Él. Al orar para que el nombre de Dios sea santificado, lo que le estamos pidiendo es que su gloria sea manifiesta en esta tierra. Y que seamos capacitados, usted y yo, para estimarlo y magnificarlo a Él como a Él le corresponde. Nuestra prioridad debe ser glorificar a Dios. Y cuando pedimos que su nombre sea santificado, le pedimos que actúe de tal manera que todas las criaturas alrededor se sientan impulsadas a rendirle la adoración, la reverencia y la adoración que solamente a Él le corresponde. Debemos hacer como hizo el salmista en el Salmo 34:3, cuando dijo: engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Nuestro anhelo debería ser exaltar el nombre de Dios entre las naciones, entre las personas, que todo el mundo pueda ver la grandeza de nuestro Dios, la gloria de Dios. Por tanto, amado hermano, santificamos el nombre de Dios
cuando en primer lugar usted y yo nos sometemos al señorío de Jesucristo. Si Cristo no es el Señor de tu vida, tampoco es el Salvador de tu vida. Aquel que dice, Señor, Señor, pero no hace la voluntad de Cristo, no entrará al reino de Dios. Aquel que cree que puede recibir la salvación de Jesús sin tener el señorío de Jesús sobre su vida, está perdido. Solo aquel que se somete a Dios y a su palabra como norma de fe y conducta, realmente santifica a Dios. Santificamos a Dios al obedecer y proclamar su verdad. Cuando defendemos la gloria de Dios al proclamar su verdad en un mundo en oscuridad, en tinieblas, lleno de ideologías, religiones y filosofías que atacan la gloria de Dios. Santificamos el nombre de Dios cuando predicamos su evangelio en un mundo que vive en oscuridad para extender su reino de luz en esta tierra. Existen muchas maneras en las que usted y yo podemos demostrar la majestad y la gloria de Dios, para que otras personas, al vernos, puedan comprender quién es Dios y sean atraídos a Él. Cuando usted y yo buscamos vivir y hacerlo todo para la gloria de Dios, y el mundo ve en nosotros el testimonio de la transformación radical que puede lograr Cristo en un pecador, el mundo va a sentirse atraído a Él. Y mi pregunta para ti en esta mañana mi pregunta para mí ¿es el nombre de Dios santificado en usted? ¿Es el nombre de Dios santificado en usted? ¿Sabe? Esta debe ser nuestra primera petición al orar. Esta debe ser nuestra primera petición al orar. ¿Por qué? Porque la prioridad de Dios es que su nombre sea santificado por todos. Por todos. Vayamos juntos al Señor en oración. Padre nuestro, te damos gloria y alabanza por permitirnos, Señor, entrar en tu presencia y llevar ante ti, Señor, las súplicas de nuestros corazones. Sabemos que cuando oramos correctamente, no oramos por egoísmo, Señor. No oramos para obtener algo para nuestro propio placer, sino para tu placer, para tu gloria, para que tu nombre sea exaltado, para el avance de tu reino y para que se cumpla tu voluntad. Lo único que importa, Señor, es que tú seas glorificado, que seas exaltado, que tu reino avance en su plenitud y que se haga tu voluntad perfecta y justa. Padre, tú quieres que amemos tus propósitos, no los nuestros, tu obra, tu reino. Señor, ayúdanos para que pongamos nuestros afectos en estas cosas, no en las cosas terrenales. Al adorarte incluso mediante nuestras oraciones. Recuerdo las palabras del salmista: oh, magnificad a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Padre, que esta congregación santifique tu nombre. Que vivamos de tal manera que otros puedan ver nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Oramos en el precioso nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo y te damos gloria. Amén, amén y amén.